El taxi se detuvo justo antes del camino de grava que no había visto en más de 11 meses. Salí de uniforme, con las botas aún cubiertas de polvo de Afganistán, lista para sorprender a mi madre con un regreso anticipado y dormir en mi propia cama por primera vez en casi un año. Pero en lugar de mi cabaña blanca con persianas azules y columpio en el porche, vi un parque para perros. Un parque para perros literalmente vallado donde solía estar mi sala. 3 Golden Retrievers perseguían un frisbee por lo que una vez fue mi jardín delantero. Y una señora en pantalones de yoga me miró de reojo antes de regañar a su caniche por olfatear mi bolsa de lona. Pensé que estaba en la dirección equivocada hasta que lo vi. El árbol en el que grabé mi nombre antes de desplegarme. Todavía en pie, todavía con cicatrices, todavía en mi jardín. Solo que me lo habían robado. El letrero de la Asociación de Propietarios decía Willow Ridge Community Park, patrocinado por la Asociación de Propietarios. Debajo, una placa con una cita decía, dedicado a la vida en paz y la alegría comunitaria. Me quedé allí paralizado, con el corazón latiéndome más fuerte que el fuego enemigo. Cuando le pregunté a una pareja que pasaba qué había pasado con la casa, el hombre se encogió de hombros con indiferencia y dijo que un funcionario del gobierno no había pagado sus impuestos y que la asociación de propietarios había reutilizado el terreno. Se alejaron tomando batidos, sin darse cuenta de que yo era el supuesto funcionario. En mi pecho, algo se quebró. No fue rabia, ni siquiera tristeza, sino incredulidad envuelta en agotamiento. Esquivé balas, dirigí patrullas de reconocimiento y rescaté a civiles heridos de pueblos en llamas. Pero en casa, el enemigo llevaba gafas de sol de diseño y dirigía comités vecinales. Pasé las siguientes horas rebotando entre oficinas municipales como una máquina de pinball. Los registros de la propiedad eran una broma. Según el sistema, había perdido mi terreno hacía 6 meses por impago de impuestos. Solo que había solicitado una exención de impuestos militares antes de irme. El empleado parecía confundido y me dijo que hablara con la Asociación de Propietarios. Fue entonces cuando oí su nombre por primera vez. Karen Malister, presidenta de Willow Ridge. Al parecer, le apasionaba mantener el vecindario ordenado y obediente. La encontré en la casa club comunitaria, dando órdenes como una tirana con una copa de vino. Las paredes estaban decoradas con certificados autoindulgentes y un retrato ampliado de ella misma titulada como madre fundadora. Estaba regañando a un adolescente por colgar luces de colores en la cerca del patio trasero cuando entré. No levantó la vista hasta que me aclaré la garganta. Me presenté y le dije que yo era dueño de la propiedad en Maple Trail 1428. Parpadeó como si hubiera insultado su diseño de interiores. Entonces vino la sonrisa, la infame sonrisa de Karen. Hojeó un archivo y dijo, sí, ese terreno no había sido reclamado, estaba en mora y había sido transferido a la Asociación de Propietarios según el protocolo de la subdivisión. Cuando le expliqué que estaba en servicio activo y tenía una exención federal, me interrumpió a media frase y dijo, y cito, quizás deberías haberlo pensado antes de alistarte en el ejército y abandonar tus responsabilidades. Hubo un silencio tan denso que se podía oír cómo se inflaba su ego. Le recordé que la ley federal protegía a los militares desplegados de perder sus propiedades por falta de pago de impuestos. Respondió ofreciéndome otro terreno en la parte trasera del barrio, junto a la zona de los contenedores de basura. Podemos llegar a un acuerdo, soldado, dijo como si me estuviera haciendo un favor. Esa noche no dormí. Conduje hasta un motel a las afueras, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pared durante horas. Mi cuerpo estaba en casa, pero mi alma seguía desplegada. No en el extranjero. No, esta guerra era en mi territorio y era mucho más sucia que cualquier cosa que viera en combate. A la mañana siguiente, contacté con Luis Ortega, un viejo amigo que ahora trabajaba en investigaciones cibernéticas con una agencia federal. Me debía un favor de cuando lo rescaté de un convoy en llamas. Le conté lo sucedido y en cuestión de horas estaba investigando bases de datos públicas. Lo que encontró fue una red de firmas falsificadas,
notas retroactivas de reuniones de la junta directiva y ventas de terrenos que involucraban a empresas fantasma vinculadas al primo de Karen. La asociación de propietarios había creado un registro documental falso que a simple vista parecía legítimo, pero se desmoronó bajo escrutinio. Louise encontró correos electrónicos entre miembros de la junta hablando de lo fácil que era vender los trapos sucios de ese soldado y de cómo planeaban convertir el vecindario en un lugar libre de militares y puro de OAP. Me envió una captura de pantalla de Karen bromeando diciendo que probablemente nunca volvería y que, si lo hacía, simplemente me saludaría y se iría. La rabia que había reprimido durante tanto tiempo comenzó a crecer como una tormenta. Pensé en ir a juicio, pero las batallas legales pueden alargarse años, y Karen tenía capas de protección. No, necesitaba algo más rápido, algo más contundente, algo poético. Recordé una conversación que tuve con el coronel Trent durante mi último despliegue. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo en casa, podía llamarlo directamente. No pensé que alguna vez lo cobraría. Pero esto se sentía diferente. No era solo una disputa de propiedad. Era una traición a un soldado por parte de las mismas personas a las que protegía. Cuando llamé, le conté todo. No se rió. No dudó. Simplemente dijo, envíame las coordenadas del GPS y una lista de las estructuras involucradas. Luego añadió, ¿prefieres algo discreto o dramático? Respondí con toda la dignidad que me quedaba, dramático. El plan nació ahí mismo. No quería una disculpa. No quería una compensación. Quería que la asociación de propietarios sintiera pública y permanentemente lo que era ver sus vidas destrozadas de la noche a la mañana, igual que me pasó a mí. Y en 3 semanas, estaban a punto de experimentar exactamente lo que se sentía. La mañana siguiente comenzó con una intensidad silenciosa. Mientras la mayoría de Willow Ridge regaba sus rosales y presentaba quejas insignificantes sobre la altura del césped, yo ya estaba hasta el cuello con planos, imágenes de drones y mapas de zonificación. Louise se había pasado la noche revisando bases de datos y había creado un expediente tan grueso que podría servir como tope de puerta. Imprimió los registros de propiedad que mostraban cómo la asociación de propietarios había solicitado la prescripción adquisitiva alegando falsamente que la propiedad estaba abandonada. La verdad ahora era evidente. Habían esperado a que me fuera, luego falsificaron documentos, firmas y vendieron el terreno a una empresa fantasma propiedad del primo de Karen. Era un robo envuelto en burocracia, y pensaron que, como estaba en el extranjero, nunca podría defenderme. Se equivocaron. Luis sacó fotos satelitales de todo el vecindario antes y después de mi despliegue. Había inconsistencias en las cercas, la expansión de carreteras e incluso infraestructura no permitida por el condado. Karen había estado expandiendo su reino de hombres ilegalmente, y cuanto más buscábamos, más obvio se hacía que no se trataba solo de mi terreno. Varias casas en la zona norte estaban construidas sobre lo que solían ser humedales protegidos. Un pequeño cobertizo para servicios públicos cerca del parque para perros se había construido sobre una servidumbre de alcantarillado. Incluso su deslumbrante nueva casa club estaba técnicamente a medio metro de terreno municipal. Eso era suficiente para tener influencia legal, pero yo quería más que influencia. Quería una declaración. Louise revisó correos electrónicos archivados y encontró uno en el que Karen se jactaba de su estrategia militar de disuasión, llamando a los soldados impredecibles y propietarios indeseables. Me llenó la sangre. Lo imprimí y lo pegué en la pared del motel, junto a una foto de mi antigua casa. La foto estaba granulada, pero aún podía distinguir la mecedora que me regaló mi madre antes de morir, la que insistía en que mantuviera en el porche, para que me sintiera como en casa incluso cuando no estaba. Me pregunté si la habrían destrozado con el resto de la casa o si ahora se estaría pudriendo en un vertedero. En cualquier caso, se habían llevado algo que nunca les perteneció. Mi siguiente parada fue el juzgado. Había llamado con antelación, y la jueza Margot Winslow había accedido a reunirse conmigo en su despacho. Era una mujer aguda,
con el tono sensato de alguien que había visto todos los trucos legales sucios del mundo. También había servido como oficial del JAG durante mi segundo despliegue. No éramos precisamente cercanos, pero recordaba mi unidad y tenía debilidad por los soldados que se veían envueltos en pesadillas domésticas como la mía. Le presenté las pruebas, los datos de Lois, las imágenes de satélite y los correos electrónicos. Echó un vistazo a los documentos falsificados y dijo rotundamente que alguien iría a la cárcel si esto salía en los medios. Pero también me dio una dosis de realidad. Incluso con pruebas contundentes, la asociación de propietarios tenía dinero, abogados e influencia. Podrían lograr una victoria legal, pero sería lenta y se prolongaría en apelaciones. Podrían inmovilizarla durante años mientras seguían viviendo en tierras que robaron. Cuando le pregunté si existía algún marco legal bajo el cual una entidad federal pudiera confiscar la zona temporalmente para investigarla, se le iluminaron los ojos. Dijo que se necesitaría un tipo de supervisión federal muy específico, uno que involucrara seguridad nacional o abuso del servicio público. Lo dijo con indiferencia, sin esperar que me tomara la idea en serio. Pero yo ya estaba pensando 10 pasos por delante. Salí del juzgado y llamé al coronel Trent. El hombre era un genio táctico con un don para la guerra psicológica. Cuando le dije que la asociación de propietarios había confiscado terrenos a un soldado desplegado y se había burlado de las familias militares, su respuesta fue un silbido agudo seguido de «Vaya, qué atrevido», incluso para la asociación de propietarios. Le expliqué mi plan y le pregunté si había alguna manera de aprobar un ejercicio de entrenamiento militar en terrenos civiles en disputa. Dijo, si el terreno estaba en duda y lo presentábamos como una simulación diseñada para evaluar la preparación para conflictos urbanos o la ingeniería civil en condiciones reales, podría suceder, especialmente si el propietario original, yo, solicitaba una revisión federal y la asignación temporal del sitio. Dijo que hablaría con los altos mandos y me contactaría. Tardó menos de 24 horas en confirmar que se había aprobado una operación de entrenamiento de fin de semana. La llamó Operación Escudo Cívico. Parecía una broma, pero era totalmente seria. Mi terreno y una gran parte de la propiedad controlada por hoy a su alrededor eran ahora una zona de simulación en vivo para el 189º Batallón de Entrenamiento Urbano. Llegarían en vehículos ligeros, erigirían estructuras temporales y simularían escenarios de respuesta para la gestión de desastres y la recuperación de propiedades. Todo era completamente legal. De hecho, se fomentaba. Mientras tanto, Karen no tenía ni idea. No tenía ni idea de que su próxima reunión de la Asociación de Propietarios sería interrumpida por ingenieros del ejército que instalarían tiendas de campaña en su sendero recién ajardinado. No tenía ni idea de que su casa club privada pronto estaría llena de oficiales militares estudiando mapas y realizando reuniones informativas. Probablemente pasó esa semana, redactando nuevas ordenanzas sobre la altura del buzón o las campanas de viento. Louise me ayudó a mapear la urbanización, identificando cada estructura que formaba parte de la expansión fraudulenta. La piscina, el parque para perros, la casa club e incluso algunas aceras estaban en disputa. Nos coordinamos con los equipos de logística militar para planificar el acceso de vehículos, las zonas de aterrizaje y las zonas de contención. El ejército fue eficiente. En 3 días, tenían la autorización de satélite, los manifiestos de tropas y los horarios de material. Todo avanzaba rápido. Pasé una última noche tranquila en el motel revisando fotos de mi antigua casa. Recordé haber pintado el porche una tarde de verano con mi hermana. Recordé a mi madre sentada en esa mecedora con una limonada mientras yo cortaba el césped. Recordé la primera noche que me quedé allí sola después de su fallecimiento, cuando la casa aún olía a su perfume. Ese terreno no era solo tierra. Era un recuerdo. Era mi hogar. Habían intentado borrarlo, pero ya no les permitía escribir la historia. A partir de ahora, estaba retomando la pluma. Para cuando el primer convoy militar llegó a Willow Ridge, el vecindario no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Los residentes estaban en sus entradas,
en batas y pantuflas, confundidos y agarrando sus tazas de café, mientras los zumbées pasaban junto a sus hortensias. Los seguí en una camioneta sin distintivos, observando cómo se desarrollaba como el primer movimiento de una partida de ajedrez. La diferencia era que ya sabía cómo terminaría esta partida. El chirrido de los neumáticos sobre el pavimento y el zumbido de los motores diésel resonaban por Willow Ridge justo cuando empezaba a salir el sol. Karen Mallister salió de su casa con una bata de seda y una taza que decía Abeja Reina de la Cordillera. Parpadeó 2 veces, completamente desprevenida para lo que vio. Un convoy militar había aparcado justo delante de sus hortensias. Se estaban montando tiendas de camuflaje en el parque. Los soldados clavaban estacas en el suelo y hombres y mujeres uniformados caminaban con mapas y radios. Algunos tomaban muestras de suelo, otros estudiaban el terreno con escáneres portátiles. Su pequeño y perfecto suburbio se convirtió de repente en la plataforma de lo que parecía una invasión militar. Se quedó boquiabierta cuando un helicóptero Black Hawk que volaba a baja altura dio un giro amplio y se cernió brevemente sobre el parque para perros antes de dirigirse a una zona de aterrizaje cercana, ubicada en lo que solía ser el preciado jardín de meditación de la Asociación de Propietarios. Los residentes salieron de sus casas confundidos, algunos en pantuflas, otros aún medio dormidos. Algunos se acercaron a los soldados para preguntar qué estaba pasando, pero fueron redirigidos cortésmente y se les dijo que se quedaran adentro hasta nuevo aviso. Karen cruzó el césped indignada, agitando su taza como si fuera una insignia de autoridad. Se dirigió hacia un oficial alto que dirigía el montaje cerca de la fuente comunitaria. Antes de que pudiera soltar su típica diatriba, él le entregó con calma un paquete sellado. Lo abrió de golpe y hojeó los papeles, sus ojos escudriñando frases como tasación federal, investigación de propiedad de tierras y aprobación de ocupación temporal otorgada bajo el protocolo de operaciones conjuntas. Su rostro pasó del rojo de la ira al rojo vivo. Empezó a gritar algo sobre derechos y soberanía vecinal, pero nadie la escuchaba. Un soldado le ofreció cortésmente un número de contacto para consultas legales y luego se marchó sin decir nada más. Llegué 10 minutos después, saliendo. Salí de la camioneta con un propósito silencioso. Karen me vio de inmediato y corrió hacia mí como una nube de tormenta en perlas. Tú, susurró, estás detrás de esto. Asentí una vez y simplemente dije, ese terreno que robaste, me lo devolverán pieza por pieza. Sus manos temblaban de furia mientras señalaba las banderas que marcaban los límites de las propiedades en disputa. Intentó argumentar que el terreno estaba bajo la protección de la Asociación de Propietarios, pero le recordé que toda su urbanización se construyó sobre reclamaciones fraudulentas y zonificación ilegal. Le pregunté cuándo fue la última vez que el condado inspeccionó los límites de su propiedad. No respondió. En cambio, exigió que retirara a los militares de inmediato o llamaría al alcalde. Le informé que el alcalde ya había aprobado la operación y que el juez Winslow había firmado personalmente la confiscación temporal. Los soldados no perdieron el tiempo. Establecieron perímetros alrededor de la casa club, la piscina y el jardín comunitario. Todas eran estructuras que figuraban en nuestro informe como construidas sobre terrenos adquiridos fraudulentamente. Karen intentó atrincherarse dentro de la casa club en un momento dado, gritando que era privada. Propiedad, pero los soldados simplemente abrieron la puerta con una llave proporcionada por el condado. Al parecer, Karen no había pagado sus propias cerraduras. Su preciada sala comunitaria, con molduras de corona y carteles de propaganda de la Asociación de Propietarios, se transformó en un centro de mando con CS, radios y computadoras de campaña. Vaciaron su vinoteca y la usaron para guardar botellas de agua y raciones de comida preparada. Un momento particularmente satisfactorio se produjo cuando un oficial más joven entró en la casa de Karen, tomó algunas fotos y le informó cortésmente que, dado que estaba en un terreno en disputa, se usaría como lugar secundario para las reuniones informativas de campo. Karen palideció. Intentó gritar sobre el acoso, la invasión y sus derechos como propietaria.
Pero el oficial leyó con calma la cláusula legal militar que describía la ocupación temporal de la estructura bajo las operaciones de simulación federales durante la disputa de tierras. Su sala de estar se convirtió en una sala de mapas al mediodía. Los residentes estaban en pánico. Algunos marchaban por las aceras agitando pancartas de protesta garabateadas en cajas de pizza. Otros llamaron a las estaciones de noticias locales. Algunos padres enojados intentaron impugnar la legalidad de la simulación, pero una vez que les entregaron copias de los documentos federales y les recordaron las violaciones de zonificación ocultas en sus registros de propiedad, y guardaron silencio. Una pareja, mayor y más sabia, se acercó y me ofreció café. Habían vivido en Willow Ridge mucho antes de que la asociación de propietarios se hiciera cargo y confesaron que siempre pensaron que Karen tramaba algo turbio. Resulta que les habían multado con cientos de dólares por infracciones triviales, como dejar una manguera de jardín abierta o plantar flores irregulares. Les agradecí el café y les pregunté si estarían dispuestos a testificar más tarde. Dijeron que con gusto e incluso compartieron fotos de cuando mi casa aún estaba en pie. Los medios de comunicación llegaron esa tarde. Camionetas de noticias estacionadas frente a las puertas mientras los reporteros se apiñaban con micrófonos. Karen intentó dar una conferencia de prensa cerca del letrero de la comunidad, pero la cámara enfocó la cinta militar que lo rodeaba como si fuera una señal de precaución. Tardó en pronunciar su declaración, culpando al gobierno, calificándolo de caza de brujas e insistiendo en que la asociación de propietarios había actuado de buena fe, pero se le quebró la voz cuando los reporteros le preguntaron por qué. La casa de un veterano fue demolida durante su despliegue. Un video de ella perdiendo la paciencia con un soldado se difundió a la hora de la cena. Las redes sociales se incendiaron. El video se volvió viral. Etiquetas como Justicia para el Sargento Cole y Adiós Karen comenzaron a ser tendencia en cuestión de horas. Una imagen comparativa que mostraba mi antigua casa y el parque para perros que ahora se alzaba sobre ella se convirtió en la cara visible de la noticia. La compasión pública cambió drásticamente. Mientras tanto, Louise seguía informándome. Había rastreado otras 5 casas en la subdivisión hasta transferencias de tierras falsas similares. Sabíamos que ahora era más grande que mi único lote. Era todo un patrón de explotación. El primo de Karen, el operador de la compañía Cell, ya estaba bajo escrutinio del IRS por evasión fiscal no relacionada. Louise dijo que era solo cuestión de tiempo antes de que llovieran acusaciones. Sonreí y le dije que siguiera cavando. Al atardecer, un enorme letrero rojo y blanco había sido instalado justo afuera de la entrada principal del vecindario. Decía, Campo de Entrenamiento Urbano Federal, acceso restringido más allá de este punto. Los residentes estaban furiosos, pero no podían hacer nada. El imperio de control de Karen era ahora territorio ocupado, y la ironía no se le escapó a nadie. La mujer que multaba a la gente por campanas de viento ahora tenía soldados acampando en sus patunias. Esa noche, caminé solo por la zona donde una vez estuvo mi casa. Los soldados habían marcado respetuosamente los cimientos originales y despejado el espacio donde eventualmente podría reconstruir. Me quedé en medio, dejando que el viento soplara entre la hierba y la tierra, recordando todo lo que fue y todo lo que me arrebataron. Pero en lugar de amargura, sentí algo nuevo. Puede que la guerra no hubiera terminado aún, pero la situación había cambiado. La empezaron con fraude. Yo la estaba terminando con fuerza, no con violencia, ni con venganza, solo con justicia innegable. Y lo mejor era que aún no había terminado. Para cuando comenzó el segundo día de la operación, Willow Ridge parecía más una base militar que un barrio suburbano. Las anchas calles estaban llenas de equipo de campaña y módulos de entrenamiento. Los soldados marchaban en formación junto a residentes confundidos con tazas de café y orgullo fuera de lugar, y las unidades de drones zumbaban. Desde arriba, documentando cada centímetro del terreno en disputa. La casa club se había convertido en un puesto de mando completamente funcional,
y la antigua cocina de Karen ahora albergaba reuniones informativas de la misión. Todos los propietarios que alguna vez habían votado en las elecciones de la Asociación de Propietarios ahora tenían que caminar alrededor de las cuerdas perimetrales y responder preguntas en un puesto de control improvisado. Los residentes estaban cada vez más inquietos, pero los soldados no estaban allí para debatir. Estaban allí para rendir cuentas. Dentro del centro de mando, me senté frente a un enlace legal militar y un oficial de la División de Propiedades del Departamento de Defensa. Revisamos los documentos que confirmaban mi propiedad legal, la autoridad de ocupación temporal del ejército y la creciente lista de infracciones civiles cometidas por la Junta de la Asociación de Propietarios. Todas las estructuras legales de mi propiedad original habían sido demolidas sin permiso. Karen y sus compinches lo habían acelerado mediante una votación manipulada y habían pagado a un contratista sospechoso para que demoliera la casa mientras yo aún estaba desplegado. El contratista ahora estaba bajo investigación, y Louise ya había descubierto transferencias bancarias vinculadas a la cuenta personal de Karen. Ya no se trataba solo de una disputa de propiedad. Era una empresa criminal en forma de asociación de propietarios. En el jardín, la tensión llegó a su punto álgido. Karen convocó una reunión vecinal de emergencia para intentar animar a los miembros restantes de la junta. Colocó una mesa plegable cerca de la entrada de la casa club y comenzó a pronunciar un discurso tembloroso por megáfono, insistiendo en que todo era un malentendido y acusando a los militares de extralimitarse. Sus partidarios eran escasos. La mayoría de los residentes se mantuvieron al margen, observando con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Quienes habían recibido multas, amenazas e intimidación a lo largo de los años finalmente vieron a Karen sin su corona de papel. Se le quebró la voz al declarar que seguía siendo la presidenta interina de Willow Ridge y exigió que los soldados desalojaran el lugar en 24 horas. Justo entonces, un oficial uniformado salió de la casa club y colocó una carta oficial sobre la mesa plegable frente a ella. Era un aviso de la Junta Federal de Revisión de Tierras que indicaba que, debido a fraude documentado, abuso de autoridad y obstrucción de los derechos militares, la totalidad de la Asociación de Propietarios de Willow Ridge estaba bajo auditoría legal. La carta también indicaba que, hasta que se completara la revisión, una vez completada la operación, la Asociación de Propietarios cesaría todas sus operaciones. Karen intentó discutir, pero su voz quedó ahogada por los vítores de un grupo de vecinos que llevaban mucho tiempo esperando verla caer. Para entonces, los medios de comunicación habían llegado en mayor número. Canales locales, equipos de noticias nacionales e incluso algunos influencers en línea que esperaban captar contenido viral se encontraban al borde de la propiedad con cámaras y comentarios. Un reportero le puso un micrófono en la cara a Karen y le preguntó qué tenía que decirle al veterano cuya casa fue destruida bajo su supervisión. Su respuesta fue defensiva, llena de jerga legal vacía y excusas a medias. Pero nada de eso importaba. La historia ya había cobrado vida propia. Los espectadores de todo el país la veían como el rostro de una burocracia con privilegios que había salido mal. Y yo me había convertido en el símbolo de la represalia tranquila, de la justicia sin gritos. No necesité dar un puñetazo. Simplemente tiré de la cuerda correcta y vi cómo su mundo se desmoronaba. Louise llamó alrededor del mediodía con un último regalo. Había obtenido imágenes de una reunión a puerta cerrada de olla que Karen creía que nunca había sido. Se burló abiertamente del personal militar. Llamó a mi propiedad una Isore y se rió de demolerla mientras yo estaba en combate. Se jactó de lo fácil que era manipular los registros de tierras y dijo que la Asociación de Propietarios nunca rendiría cuentas porque personas como yo no se defendieron una vez que regresaron a casa. El video fue condenatorio. Lo envié a la prensa con una simple declaración: ya estoy en casa. En cuestión de horas, la grabación se volvió viral. Las plataformas en línea se inundaron de peticiones para el arresto de Karen, solidaridad con los veteranos e indignación por la facilidad con la que alguien pudiera borrar la vida de un soldado mientras servía en el extranjero.
El Departamento de Asuntos de Veteranos emitió un comunicado formal condenando el acto y expresando su apoyo a la investigación. Varias organizaciones de derechos civiles se pusieron en contacto para ofrecer asistencia legal pro bono, aunque para entonces los investigadores militares y federales ya habían tomado la iniciativa. Los partidarios restantes de Karen comenzaron a retirarse uno a uno, cada uno intentando distanciarse de las consecuencias. Al final de la tarde, el ejército emitió avisos oficiales de desalojo a todos los residentes que vivían en propiedades construidas sin autorización legal. Un total de 11 casas fueron señaladas para reubicación, incluyendo las de Karen. El aviso dejaba claro que las casas en sí no estaban siendo embargadas, pero el terreno bajo ellas estaba ahora bajo escrutinio federal, y los propietarios serían responsables de demostrar que sus títulos de propiedad estaban limpios. La mayoría no podía. El pánico se extendió por la comunidad como un reguero de pólvora. Algunos residentes gritaron, otros lloraron, y algunos simplemente empacaron sus cosas en silencio. Karen intentó llamar a un abogado, pero el bufete la despidió como cliente antes de que se secara la tinta del escándalo. Su primo, el dueño de Cell Corporation, fue citado y enfrentó cargos que podrían resultar en una larga pena de prisión. Incluso el contratista que contrató comenzó a cooperar con las autoridades para salvarse. Su imperio se había derrumbado. Se acabaron los estatutos, las multas insignificantes, las amenazas sobre la altura de los setos o la decoración del césped. Todo se redujo a nada más que cinta de precaución y pegatinas de expropiación. Al caer la noche, me encontraba una vez más en el terreno que me habían robado. Los soldados que me rodeaban se preparaban para irse en unos días. Su parte en la operación casi había terminado. Habían cumplido su parte. Trabajo. La propiedad fue asegurada, el fraude expuesto y el mensaje enviado alto y claro. Les agradecí personalmente a cada uno al pasar. Muchos me saludaron o me dieron palmaditas en la espalda. Algunos tenían sus propias historias. Injusticias similares, quejas ignoradas, batallas libradas no en suelo extranjero, sino en los hogares a los que regresaron. Esta victoria no fue solo mía. Fue una victoria para cada soldado que regresó y encontró sus seres queridos arrebatados en su ausencia. El golpe final llegó silenciosamente. El juez Winslow emitió una orden que autorizaba la disolución de la Asociación de Propietarios de Willow Ridge en espera de la adquisición federal permanente del terreno malversado. El puesto de Karen fue oficialmente cancelado. Su título de propiedad, su legado, sepultado bajo el escándalo y la vergüenza. No necesitaba ver su rostro para saber que estaba destrozada. No solo perdió su casa. Fue la ilusión de poder a la que se había aferrado durante años. Esa ilusión se había desvanecido, y todo lo que quedaba era una mujer gritando a un vacío que ya no escuchaba. Y por primera vez desde que regresé, dormí. En paz, sin sueños, sabiendo que el capítulo final estaba cerca. El sol de la mañana se alzaba sobre Willow Ridge, no con la tranquilidad de un suburbio típico, sino con el último aliento de un vecindario finalmente humillado. Vehículos militares empacaban, plegaban tiendas de campaña y cargaban cajas. Pero dejaban atrás algo mucho más permanente que la huella de sus neumáticos. Dejaban atrás el cambio. Los residentes salían a sus porches, no con quejas, sino con preguntas sobre la propiedad, sobre quién les había mentido y sobre qué vendría después. Por primera vez en años, no temían a su asociación de propietarios. El férreo control que una vez los había mantenido como rehenes con multas y normas se había oxidado y roto. En su lugar había incertidumbre, sí, pero también una extraña sensación de libertad. El dictador de las cercas de estacas se había ido. Karen había pasado la noche anterior intentando reclamar todos los favores que se le ocurrían. Miembros del ayuntamiento, abogados, antiguos donantes, incluso parientes lejanos con vagos vínculos con cargos públicos, pero ninguno de ellos quería tocar el escándalo. El video de ella burlándose del ejército había envenenado su nombre sin remedio. Ni siquiera podía salir de su puerta sin una cámara en la cara.
Los medios se habían instalado justo al otro lado de la frontera federal. Y cada uno de sus movimientos se convertía en un titular. Cuando intentó dar una conferencia de prensa en la entrada de su casa, la oyeron por casualidad los vecinos con carteles que decían cosas como: «Devuelvan la casa y apoyaremos a Cole». Su voz, antes tan aguda como para atravesar paredes, ahora apenas se oía por encima del ruido. Mientras tanto, yo tenía un enfoque diferente. Caminé de regreso por lo que una vez fue mi patio delantero, ahora marcado con banderas de topografía y contornos de tiza donde habían estado los cimientos. El terreno estaba tranquilo de nuevo, pero no hueco. Se sentía vivo. Los soldados habían despejado el espacio, y algunos ingenieros incluso se habían ofrecido a ayudar a marcar las dimensiones originales de la casa basándose en fotos y antiguos límites de propiedad. Uno de ellos me dio un rollo de planos, desde la distribución original hasta el columpio del porche que tanto amaba mi madre. Lo sostuve como si fuera oro. No por lo que era, sino por lo que significaba. Un regreso, una restauración, una promesa. La Asociación de Veteranos se interesó en la historia y se ofreció a financiar una parte de la reconstrucción. Lo llamaron un gesto simbólico, una forma de demostrar que las familias militares merecen protección. Incluso en casa, llovieron donaciones de desconocidos de todo el país. Algunos veteranos, otros no, todos unidos por la indignación y el apoyo. Cada dólar reducía lo que se había robado. Luis y yo bromeamos en algún momento diciendo que, si jugábamos bien nuestras cartas, podría terminar con una casa mejor que la que me robaron. Pero no quería algo más grande. Quería lo mismo. Quería algo familiar. Quería lo que intentaban borrar. Sorprendentemente, la comunidad me apoyó. Los mismos vecinos que antes habían ignorado la norma de Karen ahora me traían comida, me ofrecían ayuda extra e incluso me ofrecían contratistas voluntarios que conocían. Una mujer, de unos 60 años, se me acercó con lágrimas en los ojos y se disculpó por no haber hablado antes. Dijo que su esposo siempre había querido oponerse a la asociación de veteranos, pero que temían represalias. Ahora deseaba que hubieran hecho más. Le dije lo mismo que a todos los que dijeron algo similar. No se trata de lo que no hiciste entonces. Se trata de lo que estás haciendo ahora. Y estaban haciendo mucho. La casa de Karen, despojada de su influencia y ahora técnicamente bajo revisión federal, estaba casi irreconocible. El equipo de comando se había retirado, pero la estructura iba a ser reutilizada temporalmente como centro de revisión pública. Los investigadores ya habían comenzado a revisar los registros de la Asociación de Propietarios, JOA, almacenados en su garaje. Se descubrieron cajas y cajas de archivos, procedimientos de votación ilegales, cartas de vecinos trituradas y facturas que apuntaban a años de malversación de fondos. Fue la gota que colmó el vaso. Karen ya no era solo una tirana vecinal deshonrada. Era una delincuente. Se presentaron cargos formales en una semana. Fraude, conspiración, obstrucción y abuso de autoridad. Nunca más volvería a dirigir una reunión de la Junta. Con la ola disuelta, el vecindario votó para formar una asociación cívica voluntaria, no una con multas y normas impuestas, sino un grupo de vecinos que se apoyan mutuamente. Me pidieron que les ayudara a redactar la primera carta. Rechacé la oferta de liderazgo, pero acepté aportar una cláusula que protegiera a los veteranos y a las familias en servicio activo de acciones relacionadas con la vivienda sin una revisión federal completa. La llamaron Cláusula Ramírez. No necesitaba el nombre. Solo necesitaba que se cumpliera la promesa. En una tarde tranquila, cuando comenzaba oficialmente la reconstrucción, me encontraba en el mismo lugar donde alguna vez estuvo mi sala de estar. Coloqué un nuevo letrero de madera en el suelo. Ni una protesta, ni una amenaza, solo un mensaje. Decía: esta tierra ha sido recuperada con honor. Debajo, los nombres de mi madre y mi unidad. Un constructor me entregó un martillo y me preguntó si quería colocar el primer clavo. Lo hice. Lo clavé en el marco del porche,
justo donde volvería a colgar su columpio. El sonido resonó, no como destrucción, sino como el comienzo de algo real. Pasaron las semanas y el progreso continuó. Karen abandonó la ciudad en plena noche, con su auto lleno de cajas, su legado reducido a memes y el vecindario se curó lentamente. Los niños volvieron a jugar en los patios sin temor a que los espías de la Asociación de Propietarios anotaran las infracciones de los scooters. Nunca esperé que el enemigo fuera alguien con un portapapeles en lugar de un arma. Usted está bajo amenaza. Intentaron enterrarme con papeleo, con firmas falsas, con sonrisas engreídas detrás de jardines bien cuidados. Intentaron borrar mi casa como si no fuera más que una mancha. Pero olvidaron algo importante. Me entrenaron para la resistencia, para la supervivencia, para recuperar terreno paso a paso. Ahora mi casa vuelve a estar en pie. El columpio del porche ha vuelto. La bandera ondea en lo alto. Y en las noches cálidas, los vecinos pasan solo para saludar. Sin agenda, sin estatutos, solo personas como debe ser. La guerra ha terminado. Y gané, no con balas, sino con verdad, con paciencia, con poder silencioso. Vendieron mi tierra mientras estuve desplegado. Así que regresé y tomé posesión de su mundo entero. Una firma, un soldado, un clavo en un